Gloria Camila, esa joven que ha sido señalada, juzgada y ninguneada por medio país, ha hecho lo que nadie se atrevía a hacer: plantarle cara en directo a Pilar Vidal, la periodista favorita de Rocío Carrasco, la defensora a ultranza del relato único y del sentimentalismo televisado. Y lo ha hecho sin miedo, sin pelos en la lengua y con una claridad que ha dejado a la Vidal totalmente desmontada. Desmontada y calladita. Porque esto ya no es Telecinco, amigas. Donde parecía que el ambiente iba a ser más neutral, más calmado, más europeo, como les gusta decir a ellos. Pero no. Allí se ha colado de nuevo el discurso carrasquista, ese que lleva años intoxicando platós y manipulando emociones a golpe de lágrima forzada y memoria selectiva. Pero esta vez no. Esta vez ha aparecido Gloria Camila, con la cara bien alta, con los datos en la mano y con la valentía de quien ya está harta de escuchar mentiras. Porque Pilar Vidal se pensaba que podía seguir soltando las mismas frases de siempre, que si la familia de Rocío Jurado está rota, que si no hay posibilidad de reconciliación, que si la única víctima es Rocío Carrasco. Pues no, señora Vidal. Esta vez la ha pillado en directo una de las afectadas de verdad. Y lo más fuerte de todo es que el momento no ha sido improvisado ni accidental. No. Estaban hablando de familias desestructuradas, de sagas mediáticas que arrastran tensiones internas. Pilar, fiel a su papel de escudera de Carrasco, señala con el dedo a la familia de Rocío Jurado como la más rota de todas, como si tuviera el expediente clínico de cada miembro. Y encima lo dice delante de Gloria Camila. ¿Qué cara hay que tener? Pero ahí ha estado la clave. Porque Gloria Camila no ha tragado con ese teatrillo. Ha frenado en seco a Pilar Vidal y le ha dicho: ¿pero tú de qué estás hablando? Con esa serenidad que da la experiencia, con ese dolor contenido de quien ha tenido que ver cómo su familia era utilizada para hacer caja en Telecinco, Gloria ha desmontado la versión oficial del carrasquismo punto por punto. Y lo ha hecho con datos, con ejemplos, con hechos personales que Pilar no se esperaba. Y ahí la periodista se quedó sin palabras. Porque claro, es muy fácil hablar de familias rotas desde un plató, cuando tú no eres la que sufre las consecuencias, cuando tú no eres la que intenta mantener contacto con hermanos, con tíos, con primos, y te encuentras con el muro constante de alguien que ha decidido aislarse del mundo mientras se proclama víctima en bucle. Gloria lo ha dicho claro: yo sí me hablo con mi padre. Yo sí me hablo con Rocío Flores. Yo sí he intentado hablar con mi hermana. Y no hay respuesta. Así, sin adornos. ¿Y qué ha hecho Pilar Vidal en ese momento? Nada. Silencio. Bochorno. Ridículo. Porque se ha visto pillada con el micrófono encendido, con las cámaras delante y con la verdad aplastándole en forma de joven valiente. Gloria le ha dado un repaso de los que hacen historia en televisión, de esos que se ven una y otra vez porque ponen las cosas en su sitio. Y no solo ha sido un repaso a Pilar. Ha sido también un mensaje para todos esos que siguen diciendo que la familia Moedano es un nido de serpientes, que los buenos son los de Rocío Carrasco y que los demás son todos maltratadores, manipuladores o interesados. Gloria ha dejado claro que ella ha llamado por teléfono, que ella ha intentado el contacto, que ella no ha querido hacer de esto un espectáculo público. Pero cuando una persona no responde jamás y luego sale llorando por los platós diciendo que está sola, pues mira, perdona, pero eso es manipulación emocional en estado puro. Y aquí estamos en Tirando Salseo para contar las cosas como son. Porque hay muchas verdades que se han silenciado durante años por miedo, por poder, por contratos televisivos y por el miedo al relato dominante. Pero lo de hoy es otra cosa. Lo de hoy es un antes y un después. Gloria Camila ha puesto los puntos sobre las íes y lo ha hecho en una cadena que no es la suya, que no es Telecinco, y donde además tiene todo en contra. Pero le ha dado igual. Porque la verdad no entiende de cadenas. Y hoy esa verdad ha estallado en la cara de Pilar Vidal. Y por si fuera poco, Gloria ha dejado otra bomba. Ella llamó a Rocío Carrasco antes de que se publicaran los diarios de su madre. Sí, los famosos manuscritos. Intentó hablar por las buenas, sin cámaras, sin abogados, sin drama. ¿Y sabéis lo que pasó? Que Rocío no le cogió el teléfono. Así de claro. Y luego tienen la cara de decir que no hay comunicación porque el resto de la familia no quiere hablar. Señores, esto ya no es una cuestión de opinión. Estos son hechos. Datos. Pruebas. Testimonios. Y el plató de Espejo Público ha sido hoy el escenario de la mayor demolición del discurso carrasquista desde hace mucho tiempo. Y no ha hecho falta gritar. No ha hecho falta insultar. Solo ha hecho falta alguien valiente que no esté dispuesto a seguir tragando con las mentiras de siempre. Y eso es Gloria Camila hoy, una joven valiente que ha dicho basta. Y lo ha hecho delante de todo el país. Lo más indignante de todo esto no es que Pilar Vidal opine. No. Opiniones tenemos todos. Lo escandaloso, lo que verdaderamente revuelve las tripas del espectador con un mínimo de sentido común, es ver cómo ciertos perfiles, como el de Pilar, utilizan sus privilegios mediáticos para imponer una narrativa absolutamente sesgada, sin contar jamás la otra parte de la historia. Y eso, amigos, es manipulación pura y dura. Porque claro,
Qué casualidad que Pilar Vidal, que nunca ha tenido ni una sola palabra de crítica hacia Rocío Carrasco, se convierta ahora en la portavoz de la familia rota, pero siempre culpando a los mismos: Ortega Cano, Amador Moedano, Gloria Camila, José Fernando, Rosa Benito, todos. Todos tienen la culpa. ¿Y Rocío Carrasco? Siempre impoluta, siempre víctima, siempre rodeada de malvados que no la entienden. Ya está bien de este cuento. Y aquí es donde Gloria Camila ha hecho historia. Porque, sin levantar la voz, sin perder los papeles, ha desnudado por completo la estrategia de Pilar Vidal: hablar de una familia a la que no pertenece, juzgar relaciones desde fuera y blanquear el abandono afectivo de Rocío Carrasco durante años. Y lo ha hecho con una simple frase que ha dejado helado al plató: yo sí llamo. Yo sí intento. Pero no hay respuesta. Fin de la película. ¿Dónde estaba Pilar Vidal cuando se emitían los ataques públicos contra Ortega Cano en horario de máxima audiencia? ¿Dónde estaba cuando se le llamaba de todo a su padre en la docutrola de Carrasco? ¿Dónde estaba cuando Gloria intentaba contactar, aunque fuera por respeto, con su hermana y ésta la ignoraba una y otra vez? Estaba, como siempre, justificando el relato de Rocío Carrasco y mirando para otro lado. Porque eso es lo que hace Pilar Vidal: mirar para otro lado. Ella sabe perfectamente que el relato está agujereado por todas partes. Sabe que Gloria ha estado presente en los momentos más duros de su familia. Sabe que ha criado a su hermano prácticamente sola. Sabe que Ortega Cano ha tenido 1000 errores, pero también que nunca dejó tirados a sus hijos como si hizo Rocío Carrasco con los suyos. Y, sin embargo, Pilar sigue y sigue con su libreto, como si le pagaran por defender a Carrasco. ¿Y sabéis qué? Muchos creemos que no es solo opinión. Aquí hay algo más. Porque no es normal que cada vez que alguien critica con pruebas a Rocío Carrasco, haya un ejército de escuderos mediáticos para saltar a la yugular. No es normal que en cada plató donde se plantea la otra versión, salten los defensores del relato único con las mismas frases, las mismas lágrimas y el mismo victimismo reciclado. Aquí hay una cadena de favores, y todos lo sabemos. Y lo más patético es ver cómo lo trasladan ahora a Antena 3. Sí, ya no estamos hablando de Telecinco, que bastante daño ha hecho con su maquinaria de propaganda sentimental. Estamos hablando de un plató como el de Espejo Público, con Susana Griso al frente, que debería tener un mínimo de imparcialidad. Pero no. Ahí estaba Pilar Vidal repitiendo el mismo discurso caducado, y confiada de que nadie la iba a contradecir. Y le salió mal la jugada. Porque apareció Gloria. Y Gloria no solo desmontó sus argumentos, sino que dejó en evidencia la hipocresía de todo ese relato. Cuando dijo que la familia sí se habla entre ellos, que ella mantiene relación con todos salvo con Rocío Carrasco, dejó claro que la única que ha dinamitado puentes ha sido la propia Rocío. Y eso no hay relato que lo tape. Pero lo mejor vino después. Cuando Gloria explicó que ella misma intentó evitar que se publicaran los famosos diarios de su madre. Que antes de que el contenido viera la luz, llamó por teléfono a su hermana para solucionarlo en privado. Y que la respuesta fue: el silencio. Ni una llamada de vuelta. Ni un mensaje. Nada. ¿Y eso quién lo cuenta? ¿Dónde está Pilar Vidal hablando de eso? En ningún sitio. Porque claro, si Pilar admite eso, se le cae el relato como un castillo de naipes. Si reconoce que fue Rocío Carrasco quien ignoró los intentos de reconciliación, que prefirió seguir por la vía judicial y mediática antes que sentarse a hablar con su hermana, entonces se acabó la imagen de víctima eterna. Y eso no conviene. Eso no da audiencia. Eso no vende. Y lo más peligroso de todo esto es que Pilar Vidal intenta dejar caer que Gloria solo llamó para evitar problemas legales, como si no fuera un intento sincero de reconciliación. Pero ¿quién se cree eso? ¿Quién llama 3 veces a una hermana si solo le preocupa lo judicial? Por favor. Gloria no tenía nada que ganar con esa llamada. Solo quería que no siguieran destrozando públicamente a su familia, y ni siquiera eso fue posible. Y ahora viene Pilar a sembrar la duda. Menuda estrategia más sucia. Y ahí es donde la audiencia se ha dado cuenta de todo. Porque cuando alguien responde con hechos, con serenidad y con pruebas, y el otro solo insinúa, duda y tira balones fuera, el público despierta. Y el público ya no se traga todo lo que le ponen en la tele. Eso es lo que ha conseguido Gloria, abrir los ojos de muchos que hasta ahora solo habían visto una versión. Y justo cuando Pilar Vidal ya parecía cómodamente instalada en su discurso de siempre, soltando frases aprendidas de memoria y defendiendo a Rocío Carrasco como si su vida dependiera de ello, ocurre algo que nadie esperaba en ese plató. Porque Susana Griso, que hasta ese momento había mantenido una actitud moderada y bastante contenida, lanza la frase que descoloca absolutamente todo. ¿No será que la única que está aislada es Rocío Carrasco? Así. Directo. Sin rodeos. Y esa sola frase hizo lo que no habían logrado ni horas de tertulias ni toneladas de guiones: romper el relato oficial en 1000 pedazos. De pronto, la máscara cayó. Porque si hasta Susana, que no suele meterse en aguas profundas, lo dice tan claramente, es que lo que está pasando ya no se puede tapar más.
La cara de Pilar Vidal en ese momento lo decía todo. Intentó mantener la compostura, pero estaba fuera de juego. Porque esa verdad, tan evidente y a la vez tan silenciada durante años, había sido pronunciada delante de todo el país. Y lo que vino después fue todavía más demoledor. Gloria Camila no necesitó gritar, ni interrumpir, ni montar escándalo. Solo recogió la frase de Susana y explicó la verdad con una calma que heló la sangre. Dijo que ella se lleva con su padre, con su hermano, con su familia por parte de padre y madre, y que incluso ha intentado hablar con Rocío Carrasco muchas veces. Llamadas, mensajes, gestos, pero siempre con la misma respuesta, el silencio más absoluto. Y ahí está la clave. Porque mientras Pilar sigue repitiendo que la familia está desestructurada y que no hay forma de recomponerla, Gloria deja claro que no es la familia la que se ha alejado de Rocío, sino Rocío la que ha elegido no formar parte de su propia familia. Y lo peor es que todo eso se ha contado desde el otro lado como si fueran ellos los culpables, como si todo lo que ha pasado fuera responsabilidad de los demás. Gloria incluso explica que antes de que se publicaran los famosos diarios de Rocío Jurado, esa bazofia manipulada con la que se dejó caer que su padre podía haber maltratado a su madre, ella llamó a Rocío para hablarlo en privado. Para evitar que el escarnio siguiera. Para que no se destruyera la memoria familiar de forma pública. Pero ni siquiera entonces le cogió el teléfono. Eso es lo que no soporta Pilar Vidal. Que la gente empiece a ver que hay una versión que nunca se ha querido contar, porque desmonta todo el castillo mediático construido alrededor de Rocío Carrasco. Y ante eso, la única reacción que tiene es sembrar dudas. Y lo hace con una jugada sucia, insinuando que tal vez la llamada de Gloria no era para reconciliarse, sino para advertirla legalmente. Y eso ya sí que fue pasarse. Pero Gloria no se achicó. Respondió con claridad, sin perder la calma, pero dejando a Pilar contra las cuerdas. No fue una advertencia legal. Fue un intento sincero de hablar. De evitar que esto se hiciera más daño. De resolverlo como familia. Pero si no contesta, ¿qué hago? La pregunta quedó flotando en el plató. Y nadie, absolutamente nadie, fue capaz de responderla. Lo que Gloria ha hecho en espejo público es mucho más que defenderse. Es poner de una vez la verdad sobre la mesa. Porque todo el mundo ha estado pendiente durante años del relato de Rocío Carrasco, llorando ante sus testimonios, repitiendo frases que parecían eslóganes de campaña, y mientras tanto, los demás miembros de su familia han tenido que aguantar insultos, escarnio y un juicio mediático sin derecho a réplica. Y ahora que una de esas voces, una de las principales, habla en directo, con pruebas, con serenidad y con firmeza, lo único que puede hacer Pilar Vidal es intentar ensuciar ese gesto. Intentar disfrazarlo de otra cosa. Pero esta vez no cuela. Esta vez ha quedado demasiado claro quién es quién. Y si algo ha rematado la faena ha sido la forma en que Gloria ha dejado expuesta la hipocresía del relato de Rocío Carrasco. Porque mientras ella presume de ser víctima del silencio, de la incomprensión, de la falta de contacto, es ella misma la que no responde a su familia, la que no coge llamadas, la que bloquea cualquier posibilidad de acercamiento. Y aún así, hay quien sigue diciendo que la culpa la tienen los demás. Es imposible ver esta escena y no pensar en lo que lleva años ocurriendo en los medios. Cómo se ha construido un relato en una sola dirección, cómo se ha silenciado a una parte entera de la familia, cómo se ha demonizado a personas que nunca tuvieron derecho a defenderse en igualdad de condiciones. Y lo peor, como hay periodistas, como Pilar Vidal, que en lugar de buscar la verdad, solo quieren reforzar ese mismo relato una y otra vez. Pero hoy se ha roto algo. Hoy el silencio ha cambiado de bando. Y lo ha hecho en directo, en una cadena que no es Telecinco, delante de toda España. Aquí es donde ya no se puede tener la más mínima duda. Porque cuando Gloria Camila cuenta en directo que llamó a Rocío Carrasco antes de que se publicaran los famosos diarios de su madre, que intentó detener lo que sabía que se venía encima, y que no obtuvo ni respuesta ni explicación, lo que se confirma es lo que tantos llevaban años denunciando, que todo esto no ha sido una catarsis emocional, sino una operación mediática perfectamente medida para destruir a una familia desde dentro. Y vamos a decirlo claro, los diarios fueron la excusa perfecta. El envoltorio lacrimógeno para justificar una guerra de odio. Porque lo que se hizo con esos manuscritos no fue un ejercicio de memoria ni de justicia. Lo que se hizo fue triturar el legado de Rocío Jurado, manchar su recuerdo y convertir su vida en un espectáculo de lágrima fácil. ¿Y por qué lo decimos así? Porque no solo se dejaron caer insinuaciones gravísimas sobre Ortega Cano, sobre supuestos episodios oscuros, sobre palabras fuera de contexto. Lo más grave fue cómo lo hicieron, sin pruebas contundentes, sin respeto al entorno familiar, y sobre todo, sin contar jamás que Gloria Camila intentó pararlo por todos los medios posibles. Y atención, porque esto no es un rumor. Esto lo dijo Gloria en directo. Lo contó con detalles. Llamó a su hermana antes de que los diarios se hicieran públicos, intentando que no se emitiera todo eso que destrozaba emocionalmente a su padre y a ella misma. Y la respuesta fue el silencio. Ese silencio que luego Rocío Carrasco ha usado durante años para construir su imagen de víctima absoluta, pero que en este caso, fue una forma de desprecio calculado.
Y cuando eso no funcionó, cuando Rocío no respondió, Gloria tuvo que ir por lo legal. Y aún así, el daño ya estaba hecho. Porque el contenido, o lo que quisieron mostrar como tal, ya había sido filtrado, convertido en morbo, reformulado como si fuese palabra sagrada escrita por una madre con voz de ultratumba, mientras quienes estaban vivos y sufrían, no podían defenderse. Y claro, ¿dónde estaba Pilar Vidal durante todo esto? Exactamente donde siempre, aplaudiendo, justificando y repitiendo que todo era por sanación personal. Una sanación, eso sí, que se cobró en audiencia, en contratos, en entrevistas pagadas y en exclusivas cuidadosamente dosificadas. Porque si esto hubiera sido una reconciliación familiar, si de verdad hubiese querido paz, Rocío habría contestado el teléfono. Pero no. Eligió el camino largo. El camino del dinero. El camino de la televisión. El camino de las portadas. Y lo más grave de todo es que usó el nombre de su madre, una artista irrepetible, para atacar a la misma familia que la cuidó y la sostuvo durante años. Y ahí es donde la cosa se vuelve insoportable. Porque hay una diferencia enorme entre contar tu historia y reventar la vida de los demás en prime time, señalando sin pruebas, insinuando sin contexto, y dejando que la opinión pública juzgue sin conocer absolutamente nada. Y eso, aunque Pilar Vidal no quiera verlo, es lo que se hizo con esos famosos diarios. Y mientras tanto, Ortega Cano, hundido emocionalmente, con un historial médico complicado, con una familia completamente expuesta, tenía que ver cómo su nombre era asociado a barbaridades sin una sola prueba sólida. ¿Y qué hacía Gloria? Intentar que no se emitiera. Intentar resolverlo en privado. Intentar frenar la masacre. Y no solo eso. Encima, Gloria tuvo que soportar cómo le llegaban los contenedores. Sí, contenedores, con las cajas de recuerdos que Rocío Carrasco decidió enviarle como si fueran basura sentimental. Cajas con dibujos, con objetos personales, con recuerdos de una infancia que ya no existía, y todo empaquetado como quien se deshace de una carga incómoda. ¿Y esto también es parte de la sanación? ¿Y sabéis qué es lo más repugnante de todo? Que esas cajas se convirtieron en espectáculo. Que vimos a dos operarios arrastrar un container para entregárselo a Gloria, como si aquello fuera el final de una mudanza o el inicio de un desahucio emocional. Pero lo que nadie dijo es que ya lo habían abierto, ya lo habían registrado, ya sabían lo que contenía. Porque esto no iba de devolver recuerdos. Iba de generar contenido. Iba de cerrar un capítulo televisivo. Iba, como siempre, de seguir cobrando a costa del sufrimiento ajeno. Y todavía hay quien defiende que todo esto es una historia de superación. Todavía hay quien, como Pilar Vidal, intenta blanquear el uso interesado de la memoria de una mujer que no se puede defender, y que seguramente no querría que su legado fuese este circo grotesco. Porque hay algo que ya no se puede tapar más. Lo dijo Gloria Camila con una sencillez que dolía. Yo intenté hablar. Pero si no te cogen el teléfono, ¿qué haces? Y esa pregunta retumba, más allá del plató, más allá del salseo. Porque deja al descubierto lo que de verdad pasó. Que hubo una familia que intentó arreglar las cosas en privado, pero que la otra parte prefirió el foco, la cámara, el guión y la lágrima cronometrada. Y lo peor es que todavía hay gente que lo aplaude. Pero ya no cuela. Ya no más. Porque esta vez no lo ha dicho un colaborador. Esta vez lo ha dicho Gloria. En directo. Sin filtros. Con todas las letras. Y ha dejado a Pilar Vidal sin margen de maniobra. Porque cuando la verdad habla con voz firme y tranquila, no hay relato manipulado que se mantenga en pie. Hay momentos en televisión que no necesitan fuegos artificiales, ni lágrimas forzadas, ni discursos ensayados. Hay momentos en los que basta con mirar a los ojos de quien habla y escuchar una verdad sencilla, sin florituras. Y eso es exactamente lo que ha hecho Gloria Camila en su intervención en Espejo Público. Porque mientras algunos llevan años preparando sus intervenciones, envolviendo cada frase en dramatismo calculado y construyendo un personaje que se retroalimenta con cada exclusiva, Gloria ha elegido la opción más difícil, decir la verdad sin escudos ni espectáculo. Y eso, en una televisión saturada de sensacionalismo, tiene mucho más valor del que muchos creen. Porque aquí no estamos hablando de una chica que se sube a un plató a llorar para subir la audiencia. Aquí estamos hablando de una hija, una hermana, una mujer que ha tenido que madurar a golpes y asumir responsabilidades que no le tocaban, todo mientras otros vendían el relato que más les convenía. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos a Rocío Carrasco, que desde hace años ha convertido cada recuerdo, cada herida y cada rencor en una moneda de cambio televisiva. Y por otro, tenemos a Gloria Camila, que ha guardado silencio, que ha soportado ataques sin respuesta, que ha visto cómo el nombre de su padre era arrastrado por el barro en horario de máxima audiencia, y que aún así intentó resolverlo por la vía privada. ¿Y qué recibió a cambio? Portazos, silencios, ignorancia, manipulación. Y es ahí donde este relato se rompe en mil pedazos. Porque por mucho que intenten repetirnos que Rocío es la víctima absoluta, la heroína incomprendida, la mujer silenciada por una familia cruel, la realidad que ha expuesto Gloria Camila no encaja en ese guión prefabricado.
Porque mientras la una lloraba en platós y generaba contenido para plataformas de pago, la otra llamaba por teléfono, escribía mensajes, pedía diálogo y buscaba una solución humana a un conflicto familiar. Pero esa parte no interesa mostrarla. Porque desmonta el relato. Porque humaniza a los villanos del cuento. Porque obliga a la audiencia a replantearse todo lo que ha comprado durante estos años. Y lo más sangrante de todo es que esa verdad ha sido ignorada, pisoteada y silenciada por una parte de la prensa que ha decidido convertirse en parte del espectáculo en vez de ser herramienta para descubrir la realidad. Y ahí es donde entra el papel lamentable de Pilar Vidal. Una periodista que debería estar al servicio de los hechos, y que sin embargo, se ha posicionado como defensora oficial de Rocío Carrasco, hasta tal punto que le da igual cuánta gente tenga que dejar por el camino con tal de sostener la narrativa. Durante toda su intervención en Espejo Público, Pilar repitió una y otra vez que la familia de Rocío Jurado está rota, que no hay visos de reconciliación, que todo está destrozado. Y cada vez que lo decía, miraba de reojo a Gloria Camila, como si su presencia allí no significara absolutamente nada. Como si no estuviera delante de una de las principales afectadas. Como si Gloria fuera una actriz secundaria en una historia que solo Rocío puede contar. Pero lo que no esperaba Pilar Vidal es que Gloria viniera con datos, con experiencias, con verdad. Lo que no esperaba es que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado desmontara en 5 minutos toda la narrativa construida durante años por Telecinco y sus herederos ideológicos. Porque sí, lo que antes se cocinaba en la fábrica de la tele ahora se está intentando trasladar a Antena 3, como si nada. Como si con cambiar de canal se pudiera lavar la conciencia. Y aquí hay que decirlo claro, la culpa no es solo de Rocío Carrasco. La culpa también es de todos los que han blanqueado su relato sin cuestionar nada, sin contrastar una sola fuente, sin escuchar a la otra parte. Y eso incluye a Pilar Vidal, pero también a muchos otros que hoy guardan silencio porque saben que el castillo de naipes se les viene abajo. Gloria ha demostrado que no hace falta insultar para decir las cosas como son. No hace falta montar una escena. Solo hace falta haber vivido, haber sufrido, haber callado demasiado, y en el momento justo, atreverse a hablar. Y eso es lo que más duele a quienes han estado manejando el relato durante años, que la verdad, cuando se dice con firmeza y serenidad, es mucho más poderosa que cualquier discurso victimista ensayado. Y ahora llega el momento de hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Pilar Vidal nunca ha querido escuchar a Gloria? ¿Por qué en ningún momento ha hecho autocrítica sobre su papel como altavoz del relato de Rocío Carrasco? ¿Por qué en lugar de reconocer lo que estaba ocurriendo en directo, intentó ensuciar la imagen de Gloria insinuando cosas que no venían al caso? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Porque no olvidemos que Pilar Vidal forma parte de ese sector de la prensa que se ha alimentado del conflicto, que ha sacado rédito de enfrentamientos familiares, que ha hecho carrera dando voz a una sola parte y silenciando a la otra. Y claro, ahora que esa parte empieza a hablar, molesta, incomoda. Y por eso, hay que desacreditarla. Hay que sembrar la duda. Hay que preguntarse si de verdad llamaba para reconciliarse o para advertir legalmente. Todo vale con tal de mantener la versión oficial. Pero lo que ha ocurrido en Espejo Público ha sido histórico. Porque por primera vez, en una cadena ajena a todo ese entramado mediático de Telecinco, alguien ha dicho las cosas claras y ha recibido el espacio para hacerlo sin ser interrumpida, sin ser ninguneada, sin ser editada. Y eso ha hecho que toda España pueda ver que el relato de Rocío Carrasco no es el único posible. Que hay otra versión. Que hay otra familia. Y que esa familia tiene derecho a hablar, a defenderse y a contar su parte sin ser señalada como culpable de todos los males. Y si a alguien le quedaba alguna duda de por qué Gloria Camila decidió callar durante tanto tiempo, basta ver su intervención para entenderlo. Porque mientras una parte de la prensa la pintaba como la mala, como la hija traidora, como la niña mimada de Ortega Cano, ella se tragaba el dolor, la impotencia y la rabia, y seguía intentando salvar lo que quedaba de una familia rota. Una familia que, como dijo Susana Griso, no está enfrentada entre sí, está siendo evitada por una sola persona. Y esa persona es Rocío Carrasco. Ahora ya no hay vuelta atrás. El relato está tocado. La verdad ha salido a la luz. Y lo más importante, la audiencia ha empezado a ver las grietas en el discurso único. Porque puedes manipular durante un tiempo. Puedes llorar en pantalla. Puedes rodearte de palmeros que te rían las gracias. Pero tarde o temprano, la verdad se abre paso. Y esa verdad la ha traído Gloria. Con voz firme. Con argumentos. Con experiencias. Y sin miedo. Así que lo tenga claro Pilar Vidal y todos los que siguen empeñados en sostener una mentira. A partir de ahora, cada vez que hablen, alguien les va a responder. Y no con odio, ni con insultos. Con hechos. Con pruebas. Con memoria. Y con toda la dignidad que otros se han empeñado en quitarles. Porque esto no va solo de Rocío Carrasco. Esto va de cómo los medios han manipulado a una familia entera. De cómo se ha construido una verdad única que solo beneficia a unos pocos. Y de cómo, poco a poco, esa verdad empieza a tambalearse.
Y si alguien ha tenido el valor de poner la primera piedra para desmontar ese castillo de mentiras, ha sido Gloria Camila. Y desde aquí, desde este canal, se lo vamos a reconocer alto y claro. Porque aquí estamos para contar lo que otros ocultan. Y porque el corazón, cuando late con verdad, siempre se impone al show de cartón piedra. Gracias, Gloria. Por fin, alguien habla sin miedo. Y lo hace en nombre de muchos.